El taxi se detuvo frente a la imponente mansión porfiriana, sus muros de cantera rosa reflejando los últimos rayos del sol vespertino. Elena Vázquez bajó del vehículo, ajustando su portafolio de arquitecta mientras contemplaba la herencia que acababa de recibir. La estructura de 3 pisos se alzaba majestuosa entre los frondosos árboles de la colonia Roma Norte, pero había algo en sus ventanas oscuras que la hacía sentir observada. ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?, preguntó Miguel, su hermano menor, cargando las maletas con evidente nerviosismo. Este lugar da escalofríos, Elena. No seas dramático, Miguel. Es solo una casa vieja, respondió Elena, aunque su voz traicionaba una leve inquietud. Doña Esperanza me la dejó por algo. Además, piensa en el valor histórico y arquitectónico de esta propiedad. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, se acercó ajustándose los lentes y observando la fachada con ojo clínico de psicóloga. Definitivamente tiene personalidad, murmuró. Pero Elena, ¿no te parece extraño que tu tía abuela, a quien apenas conocías, te haya dejado semejante herencia? La puerta principal se abrió con un crujido que resonó en el aire húmedo de la tarde. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos profundamente sabios, apareció en el umbral. Vestía un traje gris impecable, como si hubiera estado esperando su llegada. Señorita Vázquez, supongo, dijo con una reverencia cortés. Soy Joaquín Herrera, el cuidador de la mansión. Doña Esperanza me pidió que la recibiera y le explicara las particularidades de la propiedad. Elena estrechó la mano del anciano, notando la firmeza de su apretón y la temperatura inusualmente fría de su piel. Mucho gusto, señor Herrera. Espero que pueda contarnos sobre la historia de la casa. Soy arquitecta y me fascina el diseño porfiriano. Por supuesto, señorita. Pero primero, permítanme mostrarles sus habitaciones. La noche cae pronto, y hay ciertas recomendaciones que debo compartir con ustedes. El interior de la mansión era aún más impresionante que su fachada. Los techos abovedados se alzaban a más de 4 metros de altura, decorados con molduras de yeso que representaban motivos florales y geométricos. Las escaleras principales, de mármol blanco con barandales de hierro forjado, se curvaban elegantemente hacia el segundo piso. Elena no pudo evitar admirar la precisión arquitectónica de cada detalle. Esta mansión fue construida en 1889, explicó el señor Herrera mientras subían. El arquitecto fue Sebastián Morales, uno de los más talentosos de su época. Desafortunadamente, desapareció antes de completar la obra. ¿Desapareció?, preguntó Miguel, su interés de historiador despertando inmediatamente. Sí, joven. Una mañana simplemente no estaba. Dejó todos sus planos, sus herramientas, incluso su ropa. Como si se hubiera desvanecido. Carmen intercambió una mirada significativa con Elena. Como psicóloga, había aprendido a detectar cuando las personas ocultaban información importante. Señor Herrera, dijo Elena, ¿qué tipo de recomendaciones quería compartir con nosotros? El anciano se detuvo en el rellano del segundo piso, sus ojos recorriendo las sombras que se alargaban por los pasillos. La mansión tiene sus propios ritmos, señorita. Durante el día, es un lugar hermoso y tranquilo. Pero por las noches, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Por las noches, se escuchan sonidos. Pasos, principalmente. Pasos que suben y bajan escaleras. ¿Escaleras? Elena miró a su alrededor. Pero solo veo esta escalera principal. Exactamente, señorita. Ese es el misterio. Los pasos se escuchan claramente, pero las escaleras, bueno, las escaleras solo aparecen en la oscuridad. Y mi consejo es que, sin importar lo que escuchen, no las busquen. No las sigan. Miguel soltó una risa nerviosa. ¿Está hablando en serio? ¿Escaleras fantasma? Hablo completamente en serio, joven. He vivido en esta mansión durante 40 años, desde que tenía su edad.
He visto cosas que desafían toda lógica. Doña Esperanza pasó sus últimos años obsesionada con encontrar esas escaleras. Decía que necesitaba corregir el diseño antes de morir. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como arquitecta, entendía la importancia de la integridad estructural, pero esto sonaba a algo completamente diferente. ¿Qué le pasó a mi tía abuela exactamente? Murió en su sueño, señorita. Pero la encontramos en el gran salón, no en su habitación. Estaba parada frente a la pared este, con los brazos extendidos como si estuviera tocando algo que nosotros no podíamos ver. Sus últimas palabras fueron: las escaleras están invertidas, Joaquín. Todo está al revés. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido distante de un reloj dando las 8 de la noche. Como si hubiera sido una señal, las luces eléctricas de la mansión parpadearon brevemente. «Es hora de cenar», dijo el señor Herrera, recuperando su tono cordial. «He preparado algo sencillo. Después podrán descansar. Mañana tendremos tiempo de hablar más sobre la historia de la casa». Esa noche, Elena se instaló en la habitación principal, un dormitorio espacioso con ventanas que daban al jardín trasero. Carmen ocupó la habitación contigua, y Miguel se quedó en el tercer piso, en lo que había sido el estudio de Doña Esperanza. Cerca de la medianoche, Elena fue despertada por un sonido que le heló la sangre. Pasos. Pasos claros y distintos, subiendo lentamente una escalera. El sonido parecía provenir de algún lugar dentro de las paredes mismas de la mansión. Se levantó silenciosamente, tomó su teléfono como linterna y salió al pasillo. Los pasos continuaban, ahora acompañados por el crujido de madera antigua bajo el peso de alguien invisible. Elena siguió el sonido hasta el gran salón, donde se detuvo en seco. Frente a la pared este, exactamente donde el señor Herrera había encontrado a Doña Esperanza, Elena podía escuchar los pasos con perfecta claridad. Pero no había escaleras. Solo una pared sólida de cantera rosa, decorada con un tapiz que representaba escenas de la conquista de México. Los pasos se detuvieron abruptamente. En el silencio que siguió, Elena hubiera jurado escuchar una voz susurrando su nombre. El archivo municipal de la Ciudad de México olía a papel viejo y humedad, un aroma que Elena había aprendido a asociar con descubrimientos importantes. Había pasado toda la mañana revisando documentos históricos sobre la mansión, mientras Miguel la ayudaba a traducir textos en español antiguo que su educación en Estados Unidos no le había enseñado a interpretar completamente. «Mira esto, Elena», dijo Miguel, señalando un documento amarillento. «Es un reporte policial de 1889. Dice que Sebastián Morales fue visto por última vez el 15 de octubre, trabajando en los planos de la mansión. Pero aquí hay algo extraño», menciona que estaba consultando textos prehispánicos y que había contratado a un especialista en arquitectura sagrada azteca. Elena levantó la vista de los planos originales que había estado estudiando. Había algo profundamente perturbador en el diseño de Sebastián Morales. Las proporciones no seguían los cánones arquitectónicos europeos de la época, y había elementos decorativos que parecían más ceremoniales que ornamentales. «¿Arquitectura sagrada azteca?», murmuró. «Eso explicaría estas medidas tan peculiares. Mira, Miguel, las escaleras principales no siguen la proporción áurea estándar. Es como si hubieran sido diseñadas siguiendo algún otro principio matemático». Un empleado del archivo se acercó a su mesa, cargando una caja de documentos adicionales. «Disculpen, ¿ustedes son los que preguntaron sobre la mansión Morales Vázquez? Encontré esto en los archivos de defunciones. Pensé que les podría interesar». Elena abrió la caja y encontró una serie de certificados de defunción que abarcaban más de un siglo. Su sangre se enfrió al leer los nombres y las fechas. «Miguel, mira esto. Entre 1890 y 1950, murieron 17 personas en la mansión. Todas en circunstancias extrañas: caída por escaleras inexistentes, encontrado en el sótano que no tiene acceso, desaparecido durante 3 días, encontrado en su habitación como si nunca hubiera salido».
Esto es imposible, murmuró Miguel. ¿Cómo puede alguien caer por escaleras inexistentes? Mientras tanto, en la mansión, Carmen había decidido quedarse para observar la dinámica del lugar, como le gustaba decir. Como psicóloga especializada en trastornos del sueño, había traído su equipo de grabación para documentar cualquier fenómeno auditivo que pudiera explicar las experiencias de Elena. Pero lo que había comenzado como un ejercicio científico se estaba convirtiendo en algo mucho más perturbador. Durante la tarde, mientras organizaba sus notas en el gran salón, había comenzado a escuchar susurros. No eran voces claras, sino más bien como conversaciones distantes en un idioma que no podía identificar. Señor Herrera, le dijo al anciano cuidador cuando él apareció con el té de la tarde, ¿alguna vez ha escuchado voces en esta casa? El señor Herrera se detuvo en el proceso de servir el té, su mano temblando ligeramente. ¿Qué tipo de voces, señorita Carmen? Susurros. Como si hubiera gente conversando en habitaciones vacías. Y el idioma, no es español, ni inglés. Suena más ancestral. Ah, dijo el anciano, su rostro adoptando una expresión grave. Esas son las voces de los que nunca se fueron. Hablan en náhuatl, el idioma de los aztecas. Doña Esperanza las escuchaba también. Decía que le contaban secretos sobre la construcción de la casa. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como científica, buscaba explicaciones racionales, pero su experiencia profesional le había enseñado que la mente humana era capaz de percibir cosas que la ciencia aún no podía explicar completamente. ¿Qué tipo de secretos? Secretos sobre el arquitecto Sebastián. Sobre por qué eligió este terreno específico para construir la mansión. Sobre lo que encontró enterrado aquí y por qué decidió incorporarlo en su diseño. Esa noche, Carmen instaló sus grabadoras en diferentes puntos de la mansión. A las 2:17 de la madrugada, todas las grabadoras captaron el mismo fenómeno simultáneamente, pasos subiendo y bajando escaleras, acompañados por voces susurrando en lo que definitivamente sonaba como náhuatl. Pero lo más perturbador llegó cuando reprodujo las grabaciones a la mañana siguiente. En una de ellas, claramente audible entre los susurros ancestrales, estaba su propia voz diciendo en perfecto náhuatl, Tlazocamati, Sebastián. Nimitz Tlazocamati. Gracias, Sebastián. Te amo. Carmen no recordaba haber hablado durante la noche. Y definitivamente no sabía náhuatl. Cuando Elena y Miguel regresaron del archivo, encontraron a Carmen en el gran salón, pálida y visiblemente alterada, rodeada de equipos de grabación y páginas de notas. Tenemos que hablar, dijo Carmen sin preámbulos. Algo está pasando en esta casa, algo que va más allá de fenómenos paranormales simples. Creo que la mansión está interactuando con nosotros. Elena se sentó junto a su amiga, notando las ojeras que marcaban su rostro habitualmente sereno. ¿Qué quieres decir con interactuando? Escucha esto, Carmen reprodujo la grabación donde se escuchaba su propia voz hablando en náhuatl. No recuerdo haber dicho eso. Pero cuando lo escuché esta mañana, entendí perfectamente lo que significaba. Como si el idioma hubiera estado siempre en mi mente, esperando ser despertado. Miguel se acercó, cargando una pila de documentos del archivo. Eso tiene sentido con lo que encontramos hoy. Elena, muéstrale los planos. Elena extendió los planos originales de Sebastián Morales sobre la mesa de centro. Bajo la luz natural del día, los diseños revelaban detalles que no había notado en el archivo. Mira, Carmen. Estas no son solo escaleras decorativas. Son diagramas. Mapas de algún tipo. Y estos símbolos aquí, señaló una serie de glifos grabados en los márgenes, son definitivamente aztecas. Carmen estudió los planos con creciente fascinación y horror. Es como si Sebastián hubiera estado tratando de construir algo más que una casa. Como si hubiera estado tratando de construir un puente. ¿Un puente hacia dónde?, preguntó Elena. Antes de que Carmen pudiera responder, el señor Herrera apareció en el umbral del salón, su rostro más grave de lo que habían visto nunca.
Un puente hacia el Mictlán, dijo en voz baja. El reino de los muertos. Sebastián Morales no era solo un arquitecto, señoritas. Era un obsesionado con la muerte, y creía que podía construir un camino entre los mundos. El silencio que siguió fue roto por el sonido inconfundible de pasos bajando lentamente por escaleras invisibles, directamente sobre sus cabezas. El sótano de la mansión era un lugar que Elena había evitado explorar hasta ahora. Las escaleras que descendían desde la cocina eran estrechas y empinadas, talladas directamente en la roca viva sobre la que se había construido la mansión. El aire era denso y frío, cargado con el aroma de tierra húmeda y algo más, un olor metálico que Elena no podía identificar. Ten cuidado, Elena, murmuró Miguel, iluminando el camino con su linterna. Estos escalones están resbaladizos. Carmen lo siguió en silencio, cargando una grabadora y una cámara. Desde su experiencia de la noche anterior, había decidido documentar todo meticulosamente. Su entrenamiento científico le decía que debía existir una explicación racional para lo que estaban experimentando, pero su intuición le susurraba que estaban adentrándose en territorio completamente desconocido. El sótano se extendía mucho más de lo que Elena había calculado basándose en las dimensiones exteriores de la mansión. Los muros eran de piedra volcánica, no de la cantera rosa utilizada en el resto de la construcción, y estaban decorados con relieves que definitivamente no pertenecían al período porfiriano. Dios mío, susurró Elena, enfocando su linterna en una pared. Miguel, ¿puedes traducir esto? Los relieves mostraban figuras humanas subiendo y bajando escaleras que se curvaban en espirales imposibles, creando patrones que parecían moverse bajo la luz danzante de las linternas. Entre las figuras, había glifos aztecas grabados con una precisión que sugería la mano de un artesano experto. Miguel se acercó, sacando su cuaderno de notas. Esto es increíble, Elena. Estos relieves son prehispánicos auténticos, pero han sido modificados. Mira aquí, este glifo significa escalera o ascensión, pero está combinado con este otro que significa inversión o reflejo. Y este de aquí, su voz se quebró ligeramente, este significa prisión eterna. Carmen había estado grabando en silencio, pero de repente se detuvo. ¿Escuchan eso? Los tres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Desde algún lugar más profundo en el sótano, llegaba el sonido de pasos. Pero no eran los pasos familiares que habían estado escuchando en los pisos superiores. Estos eran diferentes, más pesados, más deliberados, como si alguien caminara con propósito específico. Elena siguió el sonido, su linterna revelando un pasillo que se extendía hacia la oscuridad. Las paredes del pasillo estaban cubiertas con planos arquitectónicos grabados directamente en la piedra, diseños de escaleras que subían y bajaban simultáneamente, creando patrones geométricos que desafiaban las leyes de la física. Elena, esto es imposible, murmuró Miguel. Según estos planos, las escaleras deberían ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es como si Sebastián hubiera estado diseñando en 4 dimensiones. Al final del pasillo, encontraron una habitación circular que no aparecía en ninguno de los planos oficiales de la mansión. En el centro de la habitación, había una mesa de piedra cubierta con documentos, instrumentos de dibujo y lo que parecía ser un modelo tridimensional de la mansión construido con huesos humanos y obsidiana. Carmen se acercó a la mesa, su cámara documentando cada detalle. Estos documentos están en perfecto estado de conservación, murmuró. Como si alguien hubiera estado trabajando aquí recientemente. Elena tomó uno de los documentos. Era una carta, escrita en la elegante caligrafía del siglo XIX, dirigida a «Mi querida esperanza del futuro». Miguel, lee esto, dijo, pasándole la carta con manos temblorosas. Miguel leyó en voz alta, «Mi querida esperanza del futuro, si estás leyendo esto, significa que has heredado mi obra incompleta. He descubierto el secreto de la arquitectura sagrada azteca, pero mi ambición me ha llevado demasiado lejos. Las escaleras que he construido no conectan pisos de una casa, sino mundos enteros. He creado un portal hacia el Mictlán, pero el diseño se ha corrompido.
En lugar de un puente, he construido una prisión. Las almas que entran no pueden salir, y las que salen no pueden regresar. Estoy atrapado en mi propia creación, condenado a caminar eternamente entre los mundos. La única manera de corregir mi error es completar el diseño original, pero eso requiere un sacrificio que no estoy dispuesto a hacer. Dejo esta carga a quien venga después de mí. Perdóname por lo que he hecho. Sebastián Morales, arquitecto de los mundos perdidos. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que le heló la sangre: risas. Risas que parecían provenir de las paredes mismas de la habitación. Carmen levantó su grabadora, pero la pantalla mostraba solo estática. Su cámara había dejado de funcionar, y las linternas comenzaron a parpadear erráticamente. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elena. «Ahora». Pero cuando se dirigieron hacia la salida, descubrieron que el pasillo por el que habían llegado había desaparecido. En su lugar, había una pared sólida de piedra volcánica, como si nunca hubiera existido una entrada. Miguel comenzó a examinar las paredes desesperadamente, buscando algún mecanismo oculto. «Esto es imposible. Acabamos de entrar por aquí hace 5 minutos». Carmen, manteniendo su compostura profesional a pesar del pánico creciente, comenzó a estudiar los relieves en las paredes. «Esperen. Miren estos glifos. No son solo decorativos. Son instrucciones». «Miguel, ¿puedes traducir esta secuencia?». Miguel se acercó, su linterna iluminando una serie de símbolos que parecían formar un patrón. «Dice algo sobre caminar hacia arriba para ir hacia abajo, caminar hacia abajo para ir hacia arriba. Y esto de aquí, solo los que entienden la inversión pueden encontrar el camino». Elena estudió el modelo de huesos y obsidiana en el centro de la habitación. Bajo la luz parpadeante de las linternas, los huesos parecían moverse, reconfigurándose en patrones diferentes. «Creo que entiendo», dijo lentamente. «Sebastián no construyó escaleras normales. Construyó escaleras invertidas. Para salir de aquí, tenemos que subir hacia abajo». Carmen la miró con incredulidad. «¿Qué significa eso exactamente?». Elena se acercó a una de las paredes donde los relieves mostraban figuras caminando por escaleras que se curvaban imposiblemente. «Significa que tenemos que cambiar nuestra percepción de la realidad. En la arquitectura normal, subir significa ir hacia arriba. Pero en el diseño de Sebastián, subir significa ir hacia el interior, hacia el centro de la inversión». Colocó su mano sobre uno de los relieves, y para su asombro, la piedra cedió bajo su toque, revelando el primer escalón de una escalera que se extendía hacia la oscuridad. «¿Están listos para subir hacia abajo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Los pasos que habían estado escuchando se intensificaron, ahora acompañados por voces que susurraban en náhuatl. Pero por primera vez desde que habían llegado a la mansión, las voces no sonaban amenazantes. Sonaban esperanzadas. Elena puso un pie en el primer escalón invisible, y sintió que el mundo se invertía a su alrededor. La escalera invisible se extendía hacia una oscuridad que parecía tener textura propia, densa y palpable como terciopelo negro. Elena, Miguel y Carmen descendían, o ascendían, ya no estaban seguros, por escalones que existían solo cuando sus pies los tocaban, desapareciendo inmediatamente después como ondas en agua quieta. «Elena», susurró Carmen, su voz sonando extrañamente distorsionada, «¿cuánto tiempo llevamos caminando?». Elena consultó su reloj, pero las manecillas giraban en direcciones opuestas, marcando una hora que no existía. «No lo sé. El tiempo parece diferente aquí». Miguel, que había estado contando los escalones, se detuvo abruptamente. «He contado 300 escalones bajando, pero según mis cálculos, deberíamos estar a 50 metros bajo tierra. Eso es imposible». Una luz dorada comenzó a filtrarse desde abajo o arriba, revelando gradualmente un espacio que desafiaba toda lógica arquitectónica. Era una biblioteca circular, con estanterías que se curvaban hacia el infinito, llenas de libros que parecían escribirse a sí mismos.
En el centro, sentado en un escritorio de obsidiana, había un hombre vestido con ropas del siglo XIX. Sebastián Morales, murmuró Elena, reconociendo inmediatamente al arquitecto por los retratos que había visto en los archivos. El hombre levantó la vista de los planos que estaba dibujando. Su rostro era joven, pero sus ojos contenían siglos de cansancio. «Bienvenidos a mi estudio», dijo con una voz que resonaba como ecos en una catedral. «He estado esperando mucho tiempo a que alguien encontrara el camino hasta aquí». Carmen se acercó lentamente, su entrenamiento psicológico activándose automáticamente. «¿Cómo es posible que esté aquí? Desapareció hace más de 100 años». Sebastián sonrió con tristeza. «El tiempo es una ilusión, señorita. Aquí, en el espacio entre mundos, un minuto puede ser un siglo, y un siglo puede ser un suspiro. He estado trabajando en estos planos durante lo que ustedes llamarían 130 años, pero para mí han sido solo unos días muy largos». Elena se acercó al escritorio, fascinada por los diseños que Sebastián estaba creando. Eran planos arquitectónicos, pero de una complejidad que superaba cualquier cosa que hubiera visto en sus estudios. «¿Qué está construyendo?» «Estoy tratando de corregir mi error», respondió Sebastián, señalando hacia las estanterías infinitas. «Cada libro en esta biblioteca contiene una versión diferente de la mansión. He estado diseñando y rediseñando, tratando de encontrar la configuración que permita que las almas atrapadas encuentren la paz». Miguel se acercó a una de las estanterías y tomó un libro al azar. Al abrirlo, las páginas mostraban planos arquitectónicos que se movían y cambiaban mientras los observaba. «Esto es increíble. Es como si cada libro fuera una realidad alternativa de la mansión». «Exactamente», dijo Sebastián. «Cuando construí la mansión original, no entendía completamente los principios de la arquitectura sagrada azteca. Pensé que podía combinar el diseño europeo con los rituales prehispánicos sin consecuencias. Pero la arquitectura sagrada no es solo construcción física, es construcción espiritual. Cada línea, cada ángulo, cada proporción tiene un significado ritual». Carmen había estado observando el comportamiento de Sebastián con creciente comprensión. «Usted no está muerto, ¿verdad? Está atrapado entre estados de existencia. Muy perceptiva, señorita. Estoy vivo, pero no en el sentido tradicional. Mi cuerpo físico desapareció hace mucho tiempo, pero mi conciencia, mi alma, quedó atrapada en mi propia creación. Soy el arquitecto de mi propia prisión». Elena estudió los planos más recientes que Sebastián había estado dibujando. «Estos diseños son diferentes. Más equilibrados. He aprendido mucho durante mi tiempo aquí», explicó Sebastián. «He hablado con las almas de los antiguos arquitectos aztecas, he estudiado los principios sagrados que ignoré en mi arrogancia juvenil. Ahora entiendo que la arquitectura sagrada no es sobre controlar el espacio, sino sobre crear armonía entre los mundos». De repente, las estanterías comenzaron a temblar, y los libros empezaron a caer como lluvia de papel. «¿Qué está pasando?», gritó Miguel. Sebastián se levantó bruscamente, su rostro mostrando alarma por primera vez. «Alguien más está en la mansión. Alguien que no debería estar aquí». Elena sintió un escalofrío de terror. «¿Carmen? ¿Dónde está Carmen?». Se dieron vuelta, pero Carmen había desaparecido. En su lugar, había una nota escrita en una caligrafía que no reconocían: «He encontrado la escalera correcta. Finalmente entiendo el diseño. No me busquen. Estoy donde necesito estar». Sebastián tomó la nota con manos temblorosas. «Esto es malo. Muy malo. Su amiga ha encontrado el camino hacia el núcleo de la inversión. Si no la detenemos pronto, quedará atrapada para siempre, y su energía vital alimentará la corrupción que mantiene a todas las almas prisioneras». Elena sintió que el pánico se apoderaba de ella. «¿Cómo la encontramos?». «Tendrán que seguir las escaleras invertidas hasta el corazón de la mansión. Pero les advierto,
cada paso que den los acercará más a quedar atrapados como yo. Y una vez que lleguen al núcleo, solo uno de ustedes podrá regresar. Miguel tomó la mano de su hermana. Elena, no podemos dejarla. Carmen es familia. Elena sintió, su determinación superando su miedo. Señor Morales, necesitamos que nos enseñe el camino. Sebastián los miró con una mezcla de admiración y tristeza. Muy bien. Pero primero, deben entender algo importante. La mansión no es solo un edificio. Es un ser vivo, alimentado por las emociones y los deseos de quienes entran en ella. Carmen no fue tomada por la fuerza. Fue seducida por algo que la mansión le mostró, algo que deseaba más que su propia libertad. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué podría desear Carmen más que su libertad? Eso, querida arquitecta, es lo que tendrán que descubrir si quieren salvarla. Las luces de la biblioteca comenzaron a parpadear, y Elena pudo escuchar, distante pero clara, la voz de Carmen cantando una canción de cuna en náhuatl. El camino hacia el núcleo de la mansión los llevó a través de espacios que no podían existir según las leyes de la física. Habitaciones que eran más grandes por dentro que por fuera, pasillos que se curvaban hacia arriba pero los llevaban hacia abajo, y escaleras que existían solo cuando no las miraban directamente. Sebastián los guiaba con la familiaridad de quien había caminado estos caminos durante más de un siglo, pero Elena notaba que incluso él parecía inseguro en algunos momentos. La mansión cambia, explicó cuando Elena comentó sobre su vacilación. Se adapta a las personas que están dentro de ella. Con Carmen aquí, está creando nuevos espacios, nuevas configuraciones que nunca había visto antes. Miguel había estado documentando todo en su cuaderno, pero las palabras que escribía cambiaban cuando no estaba mirando, convirtiéndose en glifos aztecas que no recordaba haber aprendido a escribir. Sebastián, dijo Miguel, ¿qué le está pasando a mi escritura? El arquitecto examinó el cuaderno con expresión grave. La mansión está despertando conocimientos ancestrales en ustedes. Es parte de su naturaleza sagrada. Pero también es peligroso. Cuanto más tiempo pasen aquí, más difícil será para ustedes recordar quiénes eran antes de entrar. Elena sintió un escalofrío de terror. ¿Está diciendo que podríamos olvidar nuestras propias identidades? Es posible. He visto a muchas personas entrar en la mansión a lo largo de los años. Algunas logran salir, pero siempre dejan parte de sí mismas atrás. Otras se convierten en parte de la mansión misma. Llegaron a una habitación que Elena reconoció de los planos originales, el gran salón. Pero esta versión era diferente. Las paredes se extendían hacia arriba hasta perderse en la oscuridad, y había escaleras por todas partes, escaleras que subían desde el suelo, escaleras que bajaban desde el techo, escaleras que se curvaban en espirales imposibles por las paredes. Y en el centro de todo, sentada en una silla que parecía estar hecha de luz solidificada, estaba Carmen. «Carmen», gritó Elena, corriendo hacia su amiga. Pero Carmen no respondió. Sus ojos estaban cerrados, y sus labios se movían silenciosamente, como si estuviera manteniendo una conversación con alguien invisible. «No la toque», advirtió Sebastián. «Está en comunión con la mansión. Si la interrumpe abruptamente, podría dañar su mente permanentemente». Elena se detuvo a pocos metros de Carmen, estudiando el rostro de su amiga. Había una expresión de paz absoluta en sus facciones, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. ¿Qué le está mostrando la mansión? Eso tendrán que preguntárselo a ella, dijo una voz que no era la de Sebastián. Elena se dio vuelta y vio al señor Herrera emergiendo de una de las escaleras imposibles. Pero este señor Herrera era diferente, más joven, con ojos que brillaban con una luz que no era completamente humana. «Señor Herrera», murmuró Miguel, «¿cómo llegó aquí?» «He estado aquí desde el principio, joven Miguel. Soy el guardián de la mansión, el mediador entre los mundos. Mi trabajo es asegurarme de que quienes entran entiendan las reglas antes de que sea demasiado tarde». Elena sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar.
Usted no es solo el cuidador, ¿verdad? Usted es parte de la mansión. Muy astuta, señorita Elena. Fui una de las primeras personas en quedar atrapada aquí, hace muchos años. Pero en lugar de luchar contra mi destino, elegí aceptarlo. Me convertí en el guardián, el que ayuda a otros a navegar por los misterios de este lugar. Sebastián se acercó al señor Herrera con expresión de profundo respeto. Joaquín ha sido mi compañero durante todos estos años. Él me ha enseñado que la mansión no es malévola, simplemente diferente. Opera según reglas que no entendemos completamente. Carmen abrió los ojos lentamente, y cuando habló, su voz tenía una calidad etérea que Elena nunca había escuchado antes. Elena, Miguel, han venido a rescatarme. Pero no necesito ser rescatada. He encontrado algo maravilloso aquí. Elena se acercó cuidadosamente. Carmen, ¿qué has encontrado? He encontrado a mi hija, respondió Carmen, y Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Carmen nunca había tenido hijos. Había perdido un embarazo años atrás, una tragedia que la había llevado a especializarse en psicología del duelo. Era un dolor que había llevado en silencio durante años. Carmen, tu hija, ella no está aquí. Ella nunca nació. Pero está aquí, insistió Carmen, levantándose de la silla de luz. La mansión me la ha devuelto. Puedo hablar con ella, puedo abrazarla. Es real, Elena. Es más real que cualquier cosa que haya experimentado en el mundo exterior. El señor Herrera se acercó con expresión compasiva. La mansión tiene la capacidad de manifestar nuestros deseos más profundos, nuestras pérdidas más dolorosas. Para Carmen, ha creado la experiencia de la maternidad que nunca pudo tener. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Carmen, no es real. Es una ilusión. ¿Qué es la realidad, Elena? Preguntó Carmen. ¿Es más real el dolor que he llevado durante años, o la felicidad que siento ahora? ¿Es más real el mundo donde mi hija nunca existió, o este mundo donde puedo ser la madre que siempre quise ser? Miguel se acercó a su hermana, tomando su mano. Elena, tal vez Carmen tiene razón. Tal vez la realidad no es tan simple como pensamos. Elena miró a su alrededor, a Sebastián, atrapado durante más de un siglo pero aún trabajando en su arte, al señor Herrera, que había encontrado propósito en su prisión, a Carmen, que había encontrado la maternidad que la vida le había negado. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó. ¿Qué nos ofrece la mansión? La respuesta llegó en forma de visiones que aparecieron en las escaleras que los rodeaban. Elena se vio a sí misma diseñando edificios imposibles, arquitectura que desafiaba las leyes de la física y creaba espacios de belleza indescriptible. Miguel se vio rodeado de libros que contenían toda la historia perdida de la humanidad, conocimientos que habían sido olvidados durante milenios. Pueden quedarse, dijo el señor Herrera. Pueden unirse a nosotros. Aquí, sus talentos no tendrán límites. Aquí, pueden crear sin restricciones. Elena sintió la tentación como una fuerza física, tirando de ella hacia las escaleras imposibles. Pero entonces recordó algo: la luz del sol en su apartamento en Los Ángeles, la risa de sus sobrinos, el sabor del café por las mañanas. No, dijo, su voz ganando fuerza. No vamos a quedarnos. Y Carmen tampoco. Carmen la miró con tristeza. Elena, no puedes obligarme a abandonar a mi hija otra vez. No voy a obligarte, respondió Elena. Pero voy a darte una opción real. Voy a encontrar una manera de que todas las almas atrapadas aquí encuentren la paz, incluyendo la tuya. Sebastián se acercó, sus ojos brillando con una esperanza que no había sentido en décadas. ¿Tienes un plan?, Elena miró los planos que Sebastián había estado dibujando, las escaleras imposibles que los rodeaban, y la expresión de anhelo en el rostro de Carmen. Sí, dijo. Voy a completar tu obra, Sebastián. Voy a construir las escaleras correctas.
La revelación de Elena resonó por toda la mansión como una campana, causando que las escaleras imposibles temblaran y que las luces parpadearan en patrones que parecían seguir algún código ancestral. Sebastián la miró con una mezcla de esperanza y terror. Elena, no entiendes lo que estás proponiendo, dijo el arquitecto. Completar la obra requiere un sacrificio. Alguien debe quedarse como el nuevo guardián, el nuevo arquitecto de los mundos. Y una vez que aceptes ese papel, no hay vuelta atrás. Carmen se levantó de su silla de luz, su rostro mostrando una lucidez que había estado ausente desde su desaparición. ¿De qué están hablando? ¿Qué sacrificio? El señor Herrera se acercó, su expresión grave. Para corregir el diseño de la mansión, para liberar a todas las almas atrapadas aquí, alguien debe tomar el lugar de Sebastián como el arquitecto guardián. Esa persona se convertirá en el puente entre los mundos, manteniendo el equilibrio para que otros puedan encontrar la paz. Miguel se interpuso entre Elena y los demás. No. No voy a permitir que mi hermana se sacrifique. Tiene toda una vida por delante, una carrera, sueños que cumplir. Miguel, dijo Elena suavemente, todos tenemos sueños. Pero algunos sueños son más importantes que otros. Si puedo liberar a todas estas almas, si puedo corregir más de un siglo de sufrimiento, ¿no vale la pena el sacrificio? Carmen se acercó a Elena, tomando sus manos. Elena, no puedes hacer esto por mí. No puedes sacrificar tu vida por mi felicidad ilusoria. No es solo por ti, Carmen. Es por todos. Por Sebastián, por el señor Herrera, por todas las personas que han quedado atrapadas aquí a lo largo de los años. Y es por todas las personas que podrían quedar atrapadas en el futuro si no corregimos esto ahora. Sebastián había estado estudiando sus planos más recientes, y de repente levantó la vista con expresión de sorpresa. Esperen. Hay algo que no les he dicho. Algo que descubrí recientemente en mis estudios. Extendió un plano que mostraba un diseño completamente diferente a todo lo que habían visto antes. He estado trabajando en una nueva configuración. Una que no requiere un guardián permanente. Pero requiere algo más difícil, requiere que todas las almas atrapadas trabajen juntas para crear un momento de armonía perfecta. Elena estudió el plano con creciente emoción. Es como una sinfonía arquitectónica. Cada alma atrapada representa una nota, y cuando todas las notas se tocan en armonía, se crea una resonancia que puede romper las barreras entre los mundos sin necesidad de un guardián permanente, completó Sebastián. Pero el timín tiene que ser perfecto. Y requiere que alguien dirija la sinfonía. El señor Herrera asintió lentamente. Yo podría hacerlo. He estado aquí más tiempo que nadie, excepto Sebastián. Conozco a todas las almas atrapadas, entiendo sus historias, sus deseos. No, Joaquín, dijo Sebastián. Tú has sacrificado suficiente. Es hora de que encuentres tu propia paz. Carmen había estado escuchando en silencio, pero de repente habló. Yo lo haré. Todos se volvieron hacia ella. Carmen, no, dijo Elena. No puedes, si puedo, interrumpió Carmen. Soy psicóloga. Entiendo las mentes, las emociones, los traumas. Si alguien puede ayudar a todas estas almas a encontrar armonía, soy yo. Y además, su voz se quebró ligeramente, he estado huyendo del dolor de perder a mi hija durante años. Tal vez es hora de que enfrente ese dolor y lo transforme en algo útil. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Carmen, si haces esto, podrías no sobrevivir. Dirigir esa cantidad de energía espiritual, podría matarme, sí. Pero también podría liberarme. Y liberaría a todos los demás también. Miguel se acercó a Carmen. ¿Estás segura de esto? Carmen asintió, su rostro mostrando una determinación que Elena no había visto nunca antes. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida.
Sebastián comenzó a preparar los materiales necesarios para el ritual, extendiendo planos por todo el gran salón y colocando instrumentos de medición en posiciones específicas. Necesitaremos reunir a todas las almas atrapadas aquí, explicó. Cada una debe estar en su posición correcta según el diseño. Elena, necesito que uses tus conocimientos de arquitectura para verificar las medidas. Miguel, necesito que traduzcas las instrucciones rituales del náhuatl. Durante las siguientes horas, o tal vez días, el tiempo seguía siendo incierto en la mansión, trabajaron juntos para preparar el ritual. Elena descubrió que su comprensión de la arquitectura se había expandido durante su tiempo en la mansión, permitiéndole visualizar estructuras en dimensiones que nunca había imaginado. Miguel encontró que podía leer náhuatl con fluidez, como si el idioma hubiera estado dormido en su mente esperando ser despertado. Cuando todo estuvo listo, se reunieron en el centro del gran salón. Alrededor de ellos, las almas atrapadas comenzaron a materializarse, hombres y mujeres de diferentes épocas, todos unidos por su conexión con la mansión. Carmen se colocó en el centro del diseño, sus manos extendidas hacia las escaleras imposibles que los rodeaban. ¿Están listos?, preguntó. Elena tomó la mano de su hermano. Carmen, quiero que sepas que eres la persona más valiente que conozco. Carmen sonrió, y por un momento, Elena vio en su rostro a la niña que había sido, llena de sueños y esperanzas. Gracias, Elena. Por todo. Carmen cerró los ojos y comenzó a hablar en náhuatl, su voz resonando con una autoridad que parecía venir de siglos de sabiduría ancestral. Las escaleras comenzaron a moverse, reconfigurándose según el diseño de Sebastián. Las almas atrapadas comenzaron a cantar en armonía, sus voces creando una melodía que Elena sintió en sus huesos. Y entonces, algo salió terriblemente mal. Una de las almas, una mujer vestida con ropas del siglo XVIII, comenzó a gritar. Su armonía se rompió, y el diseño comenzó a colapsar. No. Gritó. No quiero irme. Aquí tengo a mi familia. En el mundo exterior no tengo nada. Su disonancia se extendió como una infección, causando que otras almas comenzaran a dudar. Las escaleras se tambalearon, y Elena pudo sentir que toda la estructura de la mansión comenzaba a desestabilizarse. Carmen abrió los ojos, sangre goteando de su nariz por el esfuerzo de mantener el ritual. No puedo mantenerlos unidos si no quieren estar unidos, murmuró. Sebastián se acercó corriendo. El ritual está fallando. Si no lo detenemos ahora, la mansión podría colapsar completamente, atrapando a todos para siempre. Elena miró a su alrededor, viendo el pánico en los rostros de las almas atrapadas, la desesperación en los ojos de Carmen, la resignación en la postura de Sebastián. No, dijo con firmeza. No vamos a rendirnos. No cuando estamos tan cerca. Se dirigió hacia la mujer que había roto la armonía. ¿Cómo te llamas? Esperanza, respondió la mujer, y Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Esperanza Vázquez? ¿Mi tía abuela? La mujer asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas espectrales. Sí, niña. Soy tu tía abuela. Y no puedo irme. Aquí tengo a mi esposo, a mis hijos que murieron jóvenes. En el mundo exterior, solo tengo una tumba fría. Elena se acercó a Esperanza, tomando sus manos etéreas. Tía Esperanza, entiendo tu miedo. Pero, ¿no crees que tus seres queridos también merecen encontrar la paz? ¿No crees que merecen la oportunidad de seguir adelante hacia lo que viene después? Esperanza la miró con ojos llenos de siglos de dolor. ¿Y si no hay nada después? ¿Y si esto es todo lo que tenemos? Entonces habremos vivido con amor y habremos elegido la libertad sobre el miedo, respondió Elena. Tía, tú me dejaste esta mansión porque sabías que yo podría encontrar una solución. Confía en mí ahora. Esperanza miró a su alrededor, viendo las caras de las otras almas atrapadas, todas esperando su decisión. Está bien, susurró finalmente. Confío en ti,
Elena. Carmen, reuniendo sus últimas fuerzas, reinició el ritual. Esta vez, Elena se unió a ella, usando su comprensión arquitectónica para guiar el proceso. Miguel comenzó a cantar en náhuatl, su voz añadiendo una nueva dimensión a la armonía. Las escaleras se enderezaron, las paredes se solidificaron, y una por una, las almas atrapadas comenzaron a brillar con una luz dorada antes de desvanecerse en paz. Sebastián fue el último en irse, acercándose a Elena antes de su partida. «Gracias», dijo. «Has completado mi obra de una manera que nunca imaginé posible». «Gracias a ti por no rendirte nunca», respondió Elena. Sebastián sonrió y se desvaneció en la luz dorada. Cuando todo terminó, Elena, Miguel y Carmen se encontraron de pie en el gran salón de la mansión, pero ahora era diferente. Las paredes eran sólidas, las escaleras eran normales, y la luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas. Carmen se desplomó, agotada por el esfuerzo, pero estaba viva y libre. ¿Terminó?, preguntó Miguel. Elena miró a su alrededor, sintiendo una paz que no había experimentado desde que llegaron a la mansión. «Sí», dijo. «Terminó». El amanecer del Día de los Muertos pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos dorados y púrpuras, creando un telón de fondo perfecto para lo que Elena sabía sería el momento más importante de su vida. La mansión había cambiado durante la noche, las escaleras imposibles habían desaparecido, las paredes habían recuperado su solidez, y el aire ya no estaba cargado con el peso de siglos de sufrimiento. Pero Elena sabía que su trabajo no había terminado. Había una última escalera que debía construir, una escalera que no sería de piedra o madera, sino de comprensión y reconciliación. Carmen había despertado esa mañana diferente. Su experiencia dirigiendo el ritual había dejado marcas visibles, mechones de cabello blanco que no habían estado ahí antes, y una mirada que parecía contener profundidades que no habían existido previamente. Pero también había una serenidad en ella que Elena nunca había visto. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Elena mientras desayunaban en la cocina de la mansión, ahora iluminada por la luz natural que se filtraba a través de ventanas que finalmente permitían ver el exterior. «Diferente», respondió Carmen, tocando inconscientemente los mechones blancos en su cabello. «Como si hubiera vivido varias vidas en una sola noche. Pero también, libre. Por primera vez en años, me siento libre del dolor de perder a mi hija». Miguel se unió a ellas, cargando una pila de documentos que había encontrado en el estudio de Doña Esperanza. «Elena, tienes que ver esto. Encontré el testamento completo de tía Esperanza. Hay una cláusula que no conocíamos». Elena tomó los documentos, leyendo con creciente asombro. Si la heredera logra liberar las almas atrapadas en la mansión, la propiedad debe ser convertida en un centro de sanación para aquellos que han perdido seres queridos. Leyó en voz alta. La mansión debe servir como un puente entre el dolor y la paz, entre la pérdida y la aceptación. Carmen se acercó, leyendo por encima del hombro de Elena. «Es perfecto. Es exactamente lo que necesita existir en el mundo». Elena sintió una emoción profunda al darse cuenta de que su tía abuela había planeado esto desde el principio. Esperanza había sabido que Elena no solo tendría las habilidades arquitectónicas necesarias para resolver el misterio de la mansión, sino también el corazón para transformarla en algo hermoso. «Pero hay más», dijo Miguel, señalando otra sección del testamento. «Mira esto, los conocimientos ancestrales despertados durante el proceso de liberación deben ser preservados y compartidos. La sabiduría de los antiguos arquitectos aztecas no debe perderse nuevamente». Elena se levantó, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero. Ahora podía ver claramente el diseño del jardín, que seguía patrones geométricos que reconocía de los relieves prehispánicos que habían encontrado en el sótano. «Voy a hacerlo», dijo. «Voy a convertir la mansión en un centro de sanación. Pero no solo para el dolor del duelo. Para todo tipo de pérdidas. Para personas que han perdido sueños, identidades, propósitos». Carmen se acercó, colocando una mano en el hombro de Elena.
¿Y los conocimientos ancestrales? Miguel se encargará de eso, respondió Elena, mirando a su hermano. Vas a documentar todo lo que aprendimos aquí. Vas a crear un archivo de la sabiduría que casi se pierde para siempre. Miguel asintió, sus ojos brillando con entusiasmo. Podríamos crear un programa de estudios, combinar la arquitectura moderna con los principios sagrados ancestrales. Imagínate los edificios que podríamos diseñar, los espacios de sanación que podríamos crear. Elena sintió una emoción creciente al visualizar las posibilidades. Pero entonces se dio cuenta de algo importante. ¿Dónde está el señor Herrera? No lo hemos visto desde anoche. Salieron al jardín para buscarlo, y lo encontraron sentado en un banco bajo un árbol de jacaranda, contemplando el amanecer con una expresión de profunda paz. Buenos días, señor Herrera, dijo Elena. ¿Cómo se siente? El anciano se volvió hacia ellos, y Elena se sorprendió al ver que parecía años más joven. Las líneas de cansancio que habían marcado su rostro habían desaparecido, y sus ojos brillaban con una vitalidad que no había mostrado antes. Me siento libre, señorita Elena. Por primera vez en 40 años, me siento verdaderamente libre. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Carmen. ¿Tiene familia, algún lugar a donde ir? El señor Herrera sonrió. Mi familia está aquí, señorita Carmen. Ustedes son mi familia ahora. Y mi lugar está aquí, en la mansión. Pero ya no como un guardián atrapado, sino como alguien que elige quedarse porque ama este lugar y lo que puede llegar a ser. Elena se sentó junto a él en el banco. Señor Herrera, ¿le gustaría ayudarnos a convertir la mansión en un centro de sanación? Nada me haría más feliz, señorita Elena. He visto tanto dolor en este lugar a lo largo de los años. Sería hermoso ver cómo se transforma en un lugar de sanación. Durante las siguientes horas, los cuatro trabajaron juntos para planificar la transformación de la mansión. Elena diseñaría los espacios de sanación, incorporando tanto principios arquitectónicos modernos como sabiduría ancestral. Carmen desarrollaría los programas terapéuticos, usando su experiencia en psicología del duelo. Miguel crearía el archivo de conocimientos ancestrales y desarrollaría programas educativos. El señor Herrera sería el coordinador general, usando su profundo conocimiento de la mansión y su historia. Mientras trabajaban, Elena se dio cuenta de que estaban construyendo algo más que un centro de sanación. Estaban construyendo una nueva forma de entender la arquitectura, una que reconocía que los edificios no eran solo estructuras físicas, sino espacios espirituales que podían influir profundamente en las personas que los habitaban. Al atardecer, se reunieron en el gran salón para celebrar. Elena había traído una botella de vino que había encontrado en la bodega de la mansión, etiquetada con el año 1889 pero perfectamente conservada. Un brindis, dijo Elena, levantando su copa. Por las almas que encontraron la paz, por los conocimientos que se preservaron, y por el futuro que vamos a construir juntos. Por la familia que elegimos, añadió Carmen. Por la sabiduría de los ancestros, dijo Miguel. Por la mansión que nos enseñó que el hogar no es un lugar, sino las personas que amamos, concluyó el señor Herrera. Mientras brindaban, Elena escuchó un sonido familiar, pasos en las escaleras. Pero esta vez, no sintió miedo. Los pasos eran suaves, alegres, como los de niños jugando. ¿Escuchan eso?, preguntó Miguel. Elena sonrió. Son los pasos del futuro. Los pasos de todas las personas que van a encontrar sanación en este lugar. Esa noche, Elena durmió profundamente por primera vez desde que había llegado a la mansión. Y en sus sueños, vio la mansión transformada, llena de luz, llena de risa, llena de personas que habían encontrado la paz después de la pérdida. Cuando despertó, supo que su verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después, Elena se encontraba en el gran salón de la mansión, ahora transformado en un espacio de meditación y sanación. Las paredes habían sido pintadas en tonos suaves de azul y dorado, y grandes ventanas permitían que la luz natural inundara el espacio.
donde antes habían estado las escaleras imposibles, ahora había un jardín interior con plantas medicinales y una fuente que creaba un sonido suave y relajante. La Casa de la Esperanza, como habían decidido llamar al centro, había abierto sus puertas hacía 3 meses, y ya había ayudado a más de 100 personas a procesar sus pérdidas y encontrar caminos hacia la sanación. Elena estaba revisando los planos para la nueva ala del edificio cuando Carmen entró, cargando una taza de té y una sonrisa que había recuperado completamente desde su experiencia en la mansión. ¿Cómo van los planos para el archivo de Miguel?, preguntó Carmen, sentándose en una de las cómodas sillas que habían colocado alrededor del salón. Increíblemente bien, respondió Elena, mostrando los diseños. Estoy incorporando elementos de arquitectura sagrada azteca en el diseño moderno. Será un espacio que no solo almacene conocimientos, sino que los haga accesibles de una manera que honre tanto la tradición como la innovación. Carmen estudió los planos con admiración. Es hermoso, Elena. Puedo ver cómo el espacio mismo va a inspirar a las personas a aprender y crecer. Ese es el objetivo, dijo Elena. Cada línea, cada ángulo, cada proporción está diseñada para crear una sensación de armonía y apertura mental. Miguel apareció en la entrada del salón, cargando una pila de libros y con una expresión de emoción en el rostro. Elena, Carmen, tienen que ver esto. Acabo de recibir una carta de la Universidad Nacional. Quieren crear un programa conjunto con nosotros, Arquitectura Sagrada y Sanación Comunitaria. Sería el primer programa de su tipo en el mundo. Elena se levantó, abrazando a su hermano. Miguel, eso es increíble. ¿Cuándo empezaríamos? El próximo semestre, si aceptamos. Y hay más. Han invitado a arquitectos indígenas de toda América Latina para participar como profesores visitantes. Podríamos crear un verdadero intercambio de conocimientos ancestrales. Carmen se unió al abrazo. Estoy tan orgullosa de ustedes dos. Han tomado una tragedia y la han transformado en algo hermoso. El señor Herrera apareció en la entrada, ahora vestido con ropa moderna pero manteniendo su elegancia natural. Su transformación había sido notable, no solo se veía más joven, sino que había desarrollado una energía y entusiasmo que contagiaba a todos los que lo conocían. Señoritas, señor Miguel, tengo noticias maravillosas. La familia Rodríguez, que perdió a su hijo el año pasado, acaba de completar nuestro programa de sanación. Me pidieron que les dijera que por primera vez en meses, pueden hablar de su hijo con alegría en lugar de solo dolor. Elena sintió lágrimas de felicidad en sus ojos. Eso es exactamente lo que esperábamos lograr. Y hay más, continuó el señor Herrera. Hemos recibido solicitudes de personas de otros países que quieren venir a participar en nuestros programas. Creo que vamos a necesitar expandir más pronto de lo que pensábamos. Elena miró a su alrededor, viendo el espacio que habían creado juntos. Las paredes que una vez habían contenido almas atrapadas ahora contenían esperanza. Las escaleras que una vez habían llevado a la desesperación ahora llevaban a habitaciones donde las personas encontraban sanación. ¿Saben qué?, dijo Elena. Creo que deberíamos hacer una ceremonia. Una ceremonia para honrar a todas las almas que encontraron la paz aquí, y para bendecir el trabajo que estamos haciendo. Carmen asintió entusiasmada. Podríamos hacerla en el Día de los Muertos del próximo año. Sería perfecto. Miguel se acercó a una de las ventanas que daba al jardín trasero. Miren, dijo. ¿Ven eso? Elena y Carmen se acercaron. En el jardín, donde habían plantado flores en honor a las almas liberadas, había aparecido un patrón natural que no habían plantado intencionalmente. Las flores habían crecido formando una espiral que se parecía notablemente a los diseños arquitectónicos sagrados que habían encontrado en los relieves aztecas. Es como si la tierra misma estuviera participando en la sanación, murmuró Carmen. El señor Herrera se acercó, contemplando el jardín con una sonrisa sabia. La mansión siempre tuvo vida propia. Ahora esa vida está dedicada a la sanación en lugar de al sufrimiento.
Esa tarde, Elena se encontró sola en el estudio que había sido de Doña Esperanza, ahora convertido en su oficina personal. Estaba revisando cartas de agradecimiento de personas que habían participado en sus programas cuando encontró un sobre que no había visto antes. La carta estaba dirigida a ella, pero no tenía remitente. Cuando la abrió, reconoció inmediatamente la elegante caligrafía del siglo XIX. Querida Elena, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que has logrado lo que yo no pude hacer en vida. Has transformado mi error en una bendición. Has tomado mi obsesión con la muerte y la has convertido en una celebración de la vida. Gracias por completar mi obra de la manera más hermosa posible. Con gratitud eterna, Sebastián Morales. Elena sintió una calidez profunda en su corazón. Sabía que Sebastián había encontrado la paz, pero era reconfortante tener esta confirmación final. Esa noche, los cuatro se reunieron en el gran salón para cenar, como habían hecho cada noche desde que abrieron el centro. Era su ritual personal, su manera de mantenerse conectados como familia elegida. Tengo una propuesta, dijo Elena mientras servía el postre. Creo que deberíamos escribir un libro sobre nuestra experiencia. No solo como una historia personal, sino como una guía para otras personas que podrían estar enfrentando pérdidas similares. Carmen se animó inmediatamente. Podríamos incluir ejercicios de sanación, técnicas de meditación, maneras de honrar a los seres queridos perdidos. Miguel asintió. Y podríamos incluir información sobre la arquitectura sagrada, sobre cómo los espacios físicos pueden influir en la sanación emocional. El señor Herrera sonrió. Y yo podría contribuir con historias de todas las personas que he visto sanar a lo largo de los años. Elena levantó su copa de vino. Entonces está decidido. Vamos a escribir Las escaleras de la esperanza, una guía para transformar la pérdida en sanación. Mientras brindaban, Elena escuchó un sonido familiar, pasos en las escaleras. Pero ahora sabía exactamente lo que eran. Eran los pasos de las personas que subían y bajaban las escaleras reales de la mansión, personas que venían buscando sanación y se iban con esperanza renovada. ¿Escuchan eso?, preguntó Miguel con una sonrisa. Son los pasos de la vida, respondió Elena. Los pasos de las personas que han encontrado su camino de vuelta a la luz. Carmen se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo. Que hemos aprendido que la muerte no es el final de la historia. Es solo una transición. Y que el amor verdadero, el amor que compartimos con las personas que perdemos, nunca muere realmente. Solo se transforma. Elena se unió a ella en la ventana, poniendo un brazo alrededor de los hombros de su amiga. Y que los lugares pueden sanar, igual que las personas. Esta mansión era un lugar de sufrimiento, pero ahora es un lugar de esperanza. Miguel y el señor Herrera se acercaron también, y los cuatro se quedaron contemplando la ciudad en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el viaje que habían compartido. Finalmente, Elena habló. Creo que Doña Esperanza estaría orgullosa de lo que hemos logrado. Creo que todas las almas que encontraron la paz aquí estarían orgullosas, añadió el señor Herrera. Esa noche, Elena durmió profundamente, y en sus sueños vio la mansión no como había sido, sino como sería en el futuro, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía perdido en la oscuridad, un lugar donde las personas podrían venir a aprender que incluso las pérdidas más profundas podían transformarse en algo hermoso. Cuando despertó al amanecer, Elena sabía que su trabajo en la mansión nunca terminaría realmente. Cada día traería nuevas oportunidades de ayudar a las personas a sanar, nuevas maneras de honrar la sabiduría ancestral, nuevas formas de construir puentes entre el dolor y la esperanza. Se levantó, se vistió, y bajó las escaleras reales, sólidas, que llevaban a lugares reales, para comenzar otro día de trabajo en la Casa de la Esperanza. Y mientras bajaba, Elena hubiera jurado escuchar, muy suavemente, el sonido de aplausos fantasmales, las almas liberadas celebrando cada nueva vida que se sanaba en el lugar que una vez había sido su prisión.
Las escaleras invertidas habían sido enderezadas para siempre, y ahora llevaban solo hacia arriba, hacia la luz, hacia la esperanza, hacia la vida. Fin.